Shalom amigos, les habla Joseph, director de Jaim, y usted escuchando el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a usted de parte del Ministerio Etz Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre nuestro Señor Yeshua el Mesías, por concedernos la oportunidad de vivir una vez más en este mundo. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Como dice la Escritura, él renueva cada día la obra de la creación. Y inmensas son sus obras. Como dice el libro de oraciones judío, bendito el que habló y el mundo se hizo, bendito es él. Bendito es el que decreta y cumple, bendito es el hacedor de la creación. Bendito es por siempre y para siempre. La mañana de hoy tenemos un día lluvioso en Puerto Rico, específicamente en el sur, en Ponce, y nos viene bien. La temperatura ha estado bastante alta en este verano y cuando llueve, pues la temperatura merma un poco y así pues se pone un clima bastante bueno en comparación a un día normal en el verano en Puerto Rico. Saludamos a todas las personas que nos escuchan fielmente todos los domingos, como de costumbre, de 7:30 a 8 de la mañana, escuchando este programa, que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, cuyo propósito es educar a las personas que desean conocer el camino de Dios, aprender sobre las enseñanzas del Maestro Nazaret y entender que los discípulos nunca dejaron a un lado el estudio de Moisés y los profetas. Incluso en el programa de hoy vamos a estar viendo cómo los discípulos en sus escritos utilizan cosas que se encuentran, ideas que se encuentran en la Torá de Moisés para hablar sobre el Mesías. Pero antes de esto, primeramente vamos a identificar la fecha que nos encontramos. Hoy estamos el día 27 del mes de junio del año 2021. Y esto equivale al día 17 de mes de Tamuz del año 5781, de acuerdo al calendario de Gilel II. El día de ayer estudiamos la sección de la Torá titulada Balak. Balak se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, versículo 2 al 25:9. Y la sección de los profetas se titula, se encuentra en Miqueas, mejor dicho, Miqueas 5, 6 al 6 al 8. Para los que desean saber cuál es el estudio que corresponde la semana próxima, mejor dicho, a esta semana que comienza hoy, la sección es Pinjas. Pinjas se encuentra en el capítulo 25 del libro de Números, versículo 10, y termina en el 29:40, dependiendo de la Biblia que usted tenga, o el 31. La sección de los profetas es Primera de Reyes 18:46 y termina el 19:21. Hablemos un poco de la porción Balak. En esta semana, o mejor dicho, el día de ayer estudiamos en la sección de estudios en la mañana la Parashá en el Ben Midrash. Si usted desea escuchar la enseñanza, le invitamos a entrar a nuestro sitio web, elcaminoelnazareno.com o etzhaim.com. Tenemos dos enlaces para poder conectar la misma página, una en español y otra en hebreo. Elcaminoelnazareno.com, en la sección La Parashá en el Bet Midrash, allí va a encontrar todas las enseñanzas que hemos dado en lo que va del año y también va a encontrar la sección de la Torah estudiada el día de ayer. En esta sección, llamada Balak, se titula Balak porque lleva el nombre del primer nombre que aparece en el versículo 2 de este capítulo, que dice el texto, y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amoreos. Y Moab tuvo gran temor delante del pueblo porque era muy numeroso, y se aterrorizó Moab a causa de los Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora, como el buey lame la hierba del campo, esta multitud lamerá todos los contornos. ¿Quién está diciendo eso? ¿Moab o su rey? Aquí vemos una idea bien interesante, y es que el rey representa al pueblo. Las palabras del rey son las palabras del pueblo. Son cosas importantes que debemos conocer para poder entender la relación que tiene estas ideas que presenta Pablo de Tarso del cuerpo del Mesías y el Mesías, que no es otra cosa que la congregación de los santos del pueblo de Israel, lo que el libro de Revelaciones llama en el capítulo 12 la mujer fiel, que es llevada al desierto para ser sustentada. Recuerden que Pablo de Tarso le dice a los gentiles, específicamente en el libro de los Hechos, que ellos fueron injertados, que ellos son coherederos con los santos, miembros de la familia de Dios. En Romanos capítulo 11, Pablo de Tarso dice que los gentiles que están en el Mesías son injertados en el olivo natural, donde el olivo natural es una metáfora para referirse al pueblo de Israel, a la nación de Israel, obviamente, a lo que él llama el Israel de Dios, que es la nación que se ha mantenido, la parte del pueblo que se ha mantenido fiel al camino de Dios y no se ha desviado del camino bueno, ni ha abandonado el pacto del Eterno, su Dios. Los profetas van a hablar de la mujer infiel y va a hablar de la mujer fiel.
aludiendo a dos partes del pueblo. Y si no tenemos en cuenta esa literatura, no vamos a entender muchas de las cosas que Pablo de Tarso habla, incluso el libro de Revelaciones, donde habla de la mujer fiel, en el capítulo 12 de Revelaciones, y habla de la infiel, en el capítulo 17, que muchos han interpretado referirse a Roma. Sin embargo, no se refiere a Roma cuando estudiamos la literatura bíblica. Recuerden que un apocalipsis habla en forma simbólica y un apocalipsis, la palabra apocalipsis significa revelación. Una revelación en un apocalipsis en el mundo judío es una literatura de mucha simbología, y si no se entiende la simbología, no se entiende su mensaje. Y para poder entender su simbología hay que conocer el fundamento de la Torá y los profetas, porque sin ellos no se puede comprender la revelación. Pero regresemos acá. Tenemos a la figura de Balac, que es el rey de Moab, que está preocupado por todo lo que los israelitas hicieron contra los amorreos. La narración de los amorreos se encuentra en la parashá anterior, la sección Jucat, específicamente en los versículos finales, donde dice el texto en el capítulo 21, en versículo 23 en adelante, va a encontrar esa lectura donde él tiene una guerra contra los amoreos. Y Balac, preocupado por lo que sucedió y lo que podría convertirse en una amenaza para él, contrata a un hombre bien conocido en el antiguo Medio Oriente. Incluso hay literatura que habla sobre él en otros libros que no pertenecen al mundo bíblico. En la arqueología bíblica se ha encontrado literatura relacionada a la vida y la cultura del antiguo Medio Oriente, y dentro de esos escritos se encontró un escrito que se habla de Balaam y cómo él hacía la hechicería que él hacía como profeta para lograr el objetivo de los que lo contrataban. O sea, era un profeta que trabajaba bajo contrato, es decir, recibía recompensa monetaria o alguna recompensa material por el ejercicio que hacía. Y era muy famoso y aparentemente tenía mucho poder. Balac contrata a Balaam, que en hebreo se conoce como Bilam. Contrata a Balaam para que él maldiciese al pueblo de Israel. Y él, Balaam, interesado en recibir el pago de la justicia, como dice Simón Kefa en su carta en Primera de Pedro. Usted lo conoce como Pedro, pero él se llamaba Shimón Kefa. Shimón es hebreo y Kefa es arameo. Y el maestro Nazaret, nuestro Señor Yeshua, le puso a él Kefas, que es una palabra aramea que significa piedra, pero también significa uno que cuida, uno que protege. Y por eso vas a encontrar que en Juan es a Simón Kefa, a Pedro. Hago una nota al calce para que sepa estas cositas, son importantes porque le va a enriquecer en su conocimiento bíblico. En Juan, al final del libro, vas a encontrar que el maestro Nazaret le pregunta a Simón Kefa, Simón, ¿me amas? Y él le dice, claro que te amo, claro que te quiero. Y él le dice, pues apacienta mis ovejas. Y cuando tú miras ese juego de palabras que hay ahí, el maestro de Nazaret está diciéndole a Simón, basado en la función de su nombre, que cuide y que guarde y proteja a las ovejas del Mesías. Y Simón se convierte en este ejemplo de la figura de lo que llamamos luego un pastor de ovejas, que se dedica a cuidar, guardar, proteger las ovejas. Y ese segundo nombre de él está relacionado a eso, además de la palabra o la idea de una piedra que se convierte en el fundamento de una creencia. Y obviamente en ese texto en particular, no está convirtiendo al Mesías, mejor dicho, el Mesías no está convirtiendo a Pedro en el primer papa, sino que está diciéndole a Simón Kefa, basado en el nombre que le pone, que bajo el fundamento de eso que hizo Simón Kefa es que se va a construir su congregación. Y es que no es humano, no es el ser humano el que le revela a otro ser humano que Yeshua es el Mesías, sino es el Padre que está en los cielos. Pero regresemos aquí, para no desviarnos del tema y seguir con la porción de la Torah. En esta sección, pues vemos que contrata Balac a Balaam, y Balaam, que se dedicaba a este trabajo, utilizando el don profético muy mal, va a la petición de Balac y ocurre una serie de cosas muy interesantes, como entre ellas está que él llama al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como su Dios. Y el Eterno se le aparece, su ángel, su malaj, su mensajero. Y una idea bien interesante del Antiguo Medio Oriente es que cuando
un mensajero representa, cuando un mensajero se presenta en un lugar, es como viene a ser prácticamente como el que lo envió. Esa es la idea antigua del concepto del mensajero. En otras palabras, el mensajero es un representante del que lo envió. El que escucha al mensajero escucha al que lo envió porque el mensajero es la autoridad del que lo envió. Eso es bien importante porque cuando leemos a las enseñanzas o las palabras del maestro de Nazaret, vemos que el maestro de Nazaret dice: el que cree en mí, cree en el que me envió. El que le cree a ustedes, cree en mí, y el que cree en mí, cree en el que me envió. Y obviamente el que envió al maestro de Nazaret, al Mesías Yeshua, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor. Entonces vamos a ver que Balaam llamaba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob como su Dios, y él intenta, para poder recibir la paga de la injusticia, como dice Simón Kefa, intenta proferir maldición contra el pueblo de Israel, pero no logró hacerlo porque el Eterno se interpuso en la invocación que estaba haciendo, en el ritual de invocación que estaba haciendo Balaam, y le dijo, el ángel del Eterno le dijo: no puedes hacerlo, este pueblo es bendito. Balaam, en una de sus profecías, dice que Dios no encontró maldad alguna en el pueblo, ni iniquidad. Ayer tuvimos parte de la enseñanza hablando de por qué vienen las aflicciones en la vida del creyente. ¿Por qué el creyente pasa por aflicciones? ¿Por qué la persona que está en el camino de la fe pasa por aflicciones? Y mencionábamos que una de las razones por las que ocurren las aflicciones en la vida del que está caminando en la fe es por razón de las pruebas. El Eterno envía las pruebas sobre la vida de la persona para, entre otras cosas, primeramente probar la fidelidad de la persona, y a la misma vez levantar a esa persona en el grado de percepción de su relación con Dios, aumentarla. Lo vemos donde en esta forma, este método antiguo de escribir en el Antiguo Medio Oriente, se habla de cómo el Eterno está hablando con el Satán, con esta figura angelical que fue creado por Dios para que hiciera una función particular. La Escritura lo menciona. Como el Eterno incita al Satán para probar a Job. Y Job Job pierde la familia, pierde sus bienes, incluso es tocado con una enfermedad severa. Y Job no entendía por qué estaba pasándole eso. Obviamente Job no se encontraba en la corte celestial escuchando la conversación que tenía el Eterno con el ángel que llamamos Satán, el ángel de oposición. Y el libro termina diciendo que nos muestra que Job mismo reconoce que había escuchado del Creador, pero ahora lo ve. Es decir, que lo que él vivió en la aflicción de sus días, en ese periodo del tiempo, fue una prueba de lealtad que a la misma vez lo llevó a él a conocer más de Dios. Y dice que el Eterno le devuelve las cosas que tenía, pero en mayor calidad. Y también estábamos hablando ayer de cómo esa es una forma de poder comprender las aflicciones, y otra forma de comprender las aflicciones cuando uno mismo provoca que la protección divina sea removida por causa de la iniquidad y la maldad. Y eso lo aprendimos en esta porción de la Torá, donde se nos enseña que Balaam, en una de sus profecías, en una de sus visiones proféticas, dice que él no ve, lo dice el versículo 21, no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. El Eterno su Dios está con él, resuena aclamación de júbilo como por un rey. Capítulo 23, versículo 21. Balaam, a no encontrar en la visión mística, la visión espiritual, que es lo que hace un profeta, no nos dar maldad, pues de seguro la protección divina no le es removida. Y este texto es bien importante porque luego vamos a encontrar que al finalizar el capítulo 24, en el capítulo 25 que pertenece a esta porción de la Torá, se desata un caos en el campamento, y ese caos tiene que ver con lo que la Torá dice que es iniquidad, que es maldad, que es perversión, la inmoralidad sexual y la idolatría.
es la inmoralidad sexual y la idolatría el causante de que el Eterno haya quitado el círculo de protección y se desate la plaga sobre el campamento. Entonces, obviamente la Escritura es mucho más que un libro de historia. La Escritura es un libro que nos enseña sobre la vida y entender la relación del humano con Dios. Incluso el maestro Nazaret le dice a sus discípulos, vayan a los gentiles y enséñenles a guardar las cosas que he ordenado y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que obviamente estudiando en el Rollo Mar Muerto aprendí que un bautismo en el tiempo del Segundo Templo representaba la iniciación, el cambio de un estatus a otro. Y los gentiles no tenían conocimiento alguno del Dios de Israel, no tenían conocimiento sobre el Mesías, no sabían nada sobre el Espíritu Santidad. Por tanto, la inmersión era un ritual de iniciación donde esas personas iban a adentrarse en el conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de su Mashiach y del Espíritu que santifica, que fue prometido a través de los profetas. Entonces, pues de seguro, si entendemos estas cosas y vemos la Escritura con otros ojos, vamos a ver que la Escritura nos va a hablar del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y aquí la Escritura nos enseña la relación de Dios como Padre con sus hijos. Recuerden que el Eterno llama a Israel su hijo. Y vamos a ver que el Eterno no aflige a Israel porque Israel estaba siendo probado en ese momento. Aflige a Israel, en ese capítulo 25, aflige a Israel porque Israel rompió el cerco de protección y como dice Eclesiastés, el que rompe el cerco de protección lo muerde una serpiente. Y este pueblo pues había cometido ese error de caer en la tentación en los deseos de la carne, en la concupiscencia de la carne, que es la batalla de todo ser humano que anda en este mundo, caer en la seducción de los deseos de la carne y cometer inmoralidad sexual e idolatría. Y con eso se rompe el círculo de protección y comienza el caos en el campamento. Y de esto aprendemos que hay dos formas de comprender las aflicciones en la vida. Número uno, que algunas aflicciones son pruebas divinas cuyo propósito es elevar la fidelidad y la fe de la persona que la está viviendo. Número dos, que las aflicciones en la vida también son formas de llamar a la persona al arrepentimiento. Obviamente, todo esto gira alrededor de las personas que están en el camino bueno, porque la Escritura está hablando a las personas que son creyentes, que caminan en el camino de la fe. No están hablando de los incrédulos. Ahora, eso sí, está llamando a los incrédulos a arrepentimiento para que no sufran las plagas de la destrucción. Y con esto podemos comprender que hay dos formas de entender las aflicciones en la vida, pero hay una tercera razón y es muy importante tenerla en cuenta. Porque ¿qué sucede cuando los días pasan y los años siguen corriendo y la perturbación mental o física o económica o social sigue afligiendo nuestra alma y las cosas no cambian? ¿Qué sucede cuando una enfermedad llega y no se va y me conduce a la muerte? ¿Es realmente una prueba? ¿O es realmente, o es la causa de un pecado y Dios me está afligiendo por eso? No necesariamente es así. Hay una tercera causa y es muy importante tenerla en cuenta y esta tercera causa se llama la entrega a destrucción de la creación. Donde Pablo de Tarso dice en Romanos que Dios entregó a la creación a vanidad por causa de aquel que también lo sujetó a esperanza. La creación será renovada cuando el humano sea renovado. La creación espera la manifestación de los hijos de Dios en una forma de hablar de la resurrección de los muertos. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Qué pasó que la creación que fue llamada buena fue lanzada a destrucción, a deterioro y a aflicción? Esto sucedió al principio cuando el humano se le reveló a su creador y el creador, el humano, se quiso apropiar de la creación y quiso ser el Dios, el juez y el que domina sobre todo sin reconocer la autoridad sobre él. Algo que Pablo de Tarso enseña con el Mesías, que él dice que la autoridad del Mesías es Dios. Y por eso es que la sujeción del Mesías a su padre lo hace a él heredero de todo, como Adán era al principio heredero de todo. Y es interesante notar que cuando tenemos en cuenta, o es interesante saber que cuando tenemos en cuenta que el deterioro de la creación y las enfermedades y las diversas enfermedades que siguen surgiendo en este mundo que parece no avanzar a un bien sino hacia un mal,
Cuando conocemos que la causa de esto es el pecado cuando entró al mundo, pues podemos entender por qué el mundo se encuentra como está. Así que tenemos tres razones para entender las aflicciones. Número uno, que puede ser una prueba para aquel que camina en la fe. Número dos, que tenemos el ejemplo de Job. Número dos, cuando el círculo de protección se rompe porque el pueblo viola un mandamiento divino, porque Dios le dijo que estaba prohibido la adoración a otros dioses, inclinarse ante otras imágenes y a la misma vez cometer todo acto sexual contrario al orden establecido por Dios en lo que respecta a la sexualidad, que es dentro de la vida matrimonial. Y vamos a ver que cuando esto ocurre, pues esto puede traer aflicción sobre la vida de la persona que lo hace. Y algunos sabios interpretan que esto ocurre con el propósito de que el Eterno quiere que la persona regrese al camino, que se arrepienta antes de que llegue la muerte. Si se obsesiona en seguir haciendo eso, de seguro la vida le será quitada. Incluso el autor de Hebreos en el capítulo 10 habla sobre eso. Si el que viola la ley de Moisés ante dos o más testigos muere irreversiblemente, cuánto más aquel que toma por desprecia la sangre del Mesías y ultraja el Espíritu de Santidad por el cual fue santificado. Definitivamente, dice el autor de Hebreo, que lo que le queda es la ira al diente de Dios sobre él. Y estas cosas no se predican hoy en día en los púlpitos, porque obviamente las personas, lo que hay hoy en día es mensajes de motivación. Y sí es cierto que el mensaje de esperanza es necesario dentro de la enseñanza, pero si no le enseñamos a las personas el origen y las causas de las cosas, no pueden entender el por qué le pasan las cosas. ¿Cómo le podemos decir a una persona, todo va a estar bien, todo va a ser felicidad y alegría, si no lo llevamos a ellos a hacer una introspección de sus acciones para entender por qué le está pasando lo que está pasando? Ahora, también hay que tener conciencia de que el maestro Nazareno nos adelantó en sus enseñanzas que en el mundo vamos a tener aflicción, que en el mundo vamos a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque el mundo no está en el estado que Dios deseó al principio que estuviera. Por eso es que el maestro Nazaret, cuando se le acusa en el Evangelio de Juan de haber sanado, restaurado una vida, Dios no creó la vida para que se deteriorara de la forma que se deteriora. Dios no creó la vida para que el humano naciese con deformidad, naciese con enfermedades terribles. Dios no creó el ser humano para eso. Y vemos en el capítulo 5 de Juan cómo el maestro Nazaret levanta una persona que estaba buscando un milagro de sanidad en su vida y a él lo acusan de hacer eso en Shabbat. Y ante nuestros ojos, sí es muy cierto, está violando el Shabbat. Pero el maestro Nazaret dice algo muy interesante y es que él dice, mi padre hasta hoy trabaja, yo trabajo. Cuando leemos el libro de Génesis en el capítulo 1, vamos a ver que dice la Torá que cuando llega el séptimo día Dios descansó. Parece una contradicción de parte del maestro. Pero si entendemos que cuando el texto dice que que el Dios descansó en el séptimo día, y entendemos el significado de eso, es que el texto está diciendo que Dios vio toda su obra y la vio buena, muy buena. Y por eso cesó su obra de creación, porque había alcanzado la creación el fin por el cual él quiso crearla, que todo funcionase bien, para el bien de aquel que iba a vivir en él. Cuando el primer humano peca y todos los demás comienzan a pecar con él, comienza el deterioro de eso que el Eterno llamó bueno, porque la impureza se introduce al mundo y con ello la muerte. Y la impureza más grande que presenta la Escritura se llama la muerte. Y con esto es necesario el proceso de la restauración. Y el Mesías, una de las misiones, uno de los trabajos que el Eterno le ha encomendado al Mesías es la restauración del ser humano y la restauración del mundo. Y por eso vamos a ver que el Mesías sana a uno que está enfermo, que está paralítico, en el capítulo 5 de Juan, y a él lo acusan de romper el Shabbat, y él dice, es que mi padre todavía hasta el día de hoy trabaja, yo trabajo. ¿Por qué? El maestro dice eso, porque el Mesías sabe que la creación está en un estado deteriorado y no está en el estado que quería Dios al principio que estuviese. Por consiguiente, hay que continuar trabajando para restaurarlo todo. Se llama el Tikkun Haolam, la reparación del mundo. Ahora, para aprovechar los últimos minutos que me queda del programa, en esta porción de esta semana, también vemos a un hombre gentil llamado Balaam profetizando la llegada del Mesías. Ahora, hay ciertas cosas que debemos saber para poder entender esta profecía. Se encuentra en el capítulo 24, versículo 15, donde dice lo siguiente.
Vamos a leer el 14. Dice, y ahora he aquí, ya me voy a mi pueblo, dice Balaam. Ven pues y te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Aharit Hayamim es la palabra hebrea que se utiliza para hablar del final de los días. Y proferió su proverbio y dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón de ojos de clara visión, oráculo del que oye los dichos de Dios. Es importante entender que antes de que él diga estas palabras, al principio, en el principio del capítulo 24, dice que el Espíritu de Dios se posa sobre Abraham, y sobre Balaam, perdón, y al posarse sobre Balaam, Balaam está hablando en, en un estado profético. Dios está hablando por medio de él. En otras palabras, dice el versículo, oráculo del que oye los dichos de Dios, que conoce la ciencia de Elión, y contempla las visiones de Shaddai. Caído pero con ojos abiertos, dice Balaam. Lo veré pero no ahora. Lo contemplaré pero no de cerca. Surgirá una estrella de Jacob y de Israel se levantará un cedro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Y si sigue leyendo más adelante, va a hablar de cómo esta estrella cogerá a todas las naciones y las pondrá prácticamente en orden, porque las naciones están en desorden. Incluso vas a encontrar que Dios dice, yo voy a expulsar al habitante de esa tierra, cuando lleva Israel de Egipto a la tierra de Canaán, porque la iniquidad, y la palabra iniquidad es avón, la maldad de ellos ya ha llegado hasta su límite. Y ya hemos hablado que ese tipo de acción y va a encontrar en el mismo texto de Levíticos, que el Eterno llama esa maldad y habla de el hijo acostándose con su padre, con su madre, violando la intimidad, la madre violando la intimidad del hijo, y así cosas perversas que la Escritura dice, el hombre echándose con otro hombre, cosas perversas que dice la Escritura, que por eso es que la tierra va a vomitar su habitante. Es interesante que dice la Escritura que el justo morará en la tierra para siempre, porque el mundo fue creado para los justos. Y por eso que Pablo de Tarso dice a los gentiles, ustedes en el Mesías han sido justificados, ahora viven de una forma ordenada para que entonces también puedan gozar de ese bien. Y entonces en esta porción de la Torá vamos a ver que se habla de una estrella que saldría de Jacob y nos preguntamos por qué Dios coge a un profeta de las naciones y lo utiliza para hablar de esa estrella. Y sabemos que esa estrella alude al Mesías. Pero para poder entender esta profecía tenemos que ir al principio. En el libro de Génesis se habla de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y la serpiente era una figura utilizada para referirse al desorden y el caos. Se entendía que había una fuerza de impureza, una fuerza de maldad que traía el desorden y el caos en el mundo. Y obviamente esa idea va evolucionando y es importante entender la evolución para poder llegar hasta el día de hoy, en cómo se comprende dentro del mundo judío esa figura, que en nada contradice lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a ver que se habla de esta figura que destruirá la cabeza de la serpiente, que representa el desorden y el caos. Y esta idea estaba en la conciencia de todos los pueblos antiguos. Por eso es que los reyes antiguos se proclamaban a sí mismos esa simiente que traería el orden. Por eso que los reyes se jactaban a sí mismos de traer el orden sobre los pueblos. Pero realmente ellos morían y su reino de orden se destruía. Y vamos a ver que el Eterno le promete a Abraham que él sería el que traería esa simiente. Escoge a Isaac para eso. De los hijos de Isaac escoge a Jacob, y de Jacob escoge la tribu de Judá, y de la tribu de Judá escoge a David, y a David le da el pacto donde traería esa simiente, que sería el rey para siempre. Y esta estrella bien interesante es a este profeta llamado Balaam, que es un profeta del oriente, de la región de Aram, bien conocido en esa región. Y es importante saber que a él es que se le da ese conocimiento, aparece en la Torá obviamente escrito, pero si no tenemos en cuenta que a él se le fue revelado ese misterio, no vamos a entender el capítulo 2 de Mateo, la famosa historia de los tres reyes magos, que de ninguna forma eran tres reyes magos. Es una tradición creada, que en mi opinión no es mala, pero no es lo que la escritura trata de expresar. En el capítulo 2 de Mateo dice que después del nacimiento de Yeshua el Mesías en Betlehem, que es la ciudad de David, en los días de Herodes llegan unos magos del oriente a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos y dice, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a postrarnos delante de él. Si no tenemos en cuenta lo que está sucediendo con Balaam, que a quien se le revela de dónde surgirá esa estrella,
no vamos a entender este texto. Así que aquí tenemos un ejemplo importante de la importancia de regresar a estudiar a Moisés y a los profetas para poder trazar la historia correctamente, la escritura correctamente. Y así, pues tradiciones que hemos recibido y las damos por verdad, entendemos que realmente son tradición y se alejan de la verdad. Bueno, no tengo tiempo para más. Gracias le doy al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por esa gran oportunidad que me da estar con ustedes. Yo espero la semana próxima estar vivo y estar nuevamente con ustedes en otro programa más del Camino de Dios. Le habló el More Joseph, director de Jaim. Nos vemos en la próxima. Que el Eterno le conceda excelente semana. Shalom.